Guadalajara, cuando también a muchas personas inocentes sufrieron los daños. Ya vieron ustedes en este momento cómo, por supuesto, han dejado muchos vehículos incendiados, negocios que también fueron totalmente calcinados. Esto como una medida de represión cuando ellos pedían la liberación del Mencho. Sin embargo, las autoridades luego informaron de su deceso. Ante ello, por supuesto, también se han tomado muchas medidas. Las embajadas han estado, por supuesto, al tanto de lo que ha pasado con cada uno de los compatriotas en este país azteca, dando todos los avisos necesarios a mantener los cuidados para que puedan salvaguardar sus vidas. Y la Cancillería de Honduras no ha sido la excepción. A través de su cuenta en X ha dado ese aviso a todos los hondureños que se encuentran, sobre todo en Jalisco, donde aseguran: estimados compatriotas, exhortamos a los connacionales en Jalisco, México y zonas aledañas a atacar las disposiciones de seguridad emitidas por las autoridades estatales con el fin de salvaguardar su vida e integridad. Asimismo, se informa que el Consulado General permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Le solicitamos tomar las precauciones hasta que se restablezca el orden público. Para la asistencia pueden comunicarse al 5233 14 73 32 33 o a través de nuestras redes sociales. Es lo que ha dicho la Cancillería de Honduras para todos los hondureños que se encuentran en México y que además ellos necesiten pues una atención, un resguardo. Estarán las autoridades también de nuestro país al tanto de lo que se está viviendo en el país azteca, que entendemos no es una situación fácil. El cártel, por supuesto, ya lo vieron ustedes, es un grupo bastante fuerte, bastante armado, del cual ha sorprendido también a las autoridades del equipamiento que ellos han tenido para contraatacar cada una de esas acciones que tuvieron los agentes para poder perseguir, capturar y ver caído al Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados, no solamente en Latinoamérica, en México, sino en el mundo, debido a cómo él logró crecer después de ese año 2010, cuando él creció con su cártel. Y bueno, vemos también cómo han estado ellos ejerciendo unas medidas de presión bastante drásticas a las autoridades. Pero la violencia no solamente ha atacado a México, también como Álvaro Fabricio Colindres Artica, de 24 años de edad, fue identificado, vean ustedes, el miembro de la Policía Militar del Orden Público, quien cayó abatido por los integrantes de la pandilla 18, quienes lo emboscaron junto a otros compañeros mientras se encontraban realizando los patrullajes de la rutina en Villa Unión y las zonas aledañas. Desde las Fuerzas Armadas se dio incluso el último adiós, rindiendo honor a esa gran labor de la gente. El personal de la Policía Militar que realizaba estos patrullajes fue emboscado por supuestos miembros de estructuras criminales en este sector de la capital. ¿Qué datos preliminares se manejan hasta el momento? Bien, está en proceso de investigación este incidente. Ya el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar del Orden Público, mantiene presencia permanente en todo este sector de la Vía Franca, Vía Cristina, para dar captura a los responsables de este hecho. ¿Ya se maneja la detención de una persona para efectos de investigación? Sí, ya hay una persona detenida para efectos de investigación. También se ha encontrado una arma de fuego que se supone sería con la cual le quitaron la vida al miembro de la Policía Militar del Orden Público. Bueno, vean ustedes, ese es el momento cuando justamente llegaba el cuerpo del joven que fue abatido en este enfrentamiento en la colonia Villa Unión de Tegucigalpa, cuando fue llevado a las autoridades de la Policía Militar del Orden Público, donde se le realizó pues la misa en cuerpo presente para luego él ser trasladado a su lugar de origen. Las autoridades de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, los miembros, por supuesto, solidarizándose también con la familia de este joven de apenas 24 años de edad, quien murió en su labor defendiendo el honor, defendiendo la patria, defendiendo la seguridad de los hondureños. Así falleció Álvaro Fabricio Colindres Artica, quien pues lamentablemente se suma
a otro agente militar y policial, porque debemos recordar también ustedes, la semana anterior fueron 4 policías los que también murieron en un enfrentamiento, o un policía en un enfrentamiento cuando pues se daba esta situación de conflicto con también las autoridades policiales y delincuentes en la Masica Atlántida. Estamos viendo entonces cómo la delincuencia realmente está poniendo de rodillas al país. Es aquí donde decimos se necesitan más mecanismos que puedan realmente fortalecer la seguridad del país, pero sobre todo contraatacar a todos estos grupos violentos, grupos criminales que están acabando con la paz y la tranquilidad de los hondureños. Bueno, y quisiera darles también buenas noticias. Sin embargo, continuamos con este tema bastante desalentador. Incluso este domingo, en horas de la noche, fue encontrado el cuerpo sin vida de Valeria Álvaro, una joven estudiante de medicina que permaneció desaparecida durante una semana tras ser raptada en el Progreso Lloro. Hasta el momento, las autoridades arrestaron a 2 sujetos, quienes serían los presuntos responsables, mismos que están ligados a varios casos de secuestro y también violación. Valeria Yolet Alvarado Borjas tenía 20 años y cursaba la carrera de medicina antes de que malvivientes truncaran su vida. El domingo 15 de febrero salió de su casa en el Progreso Lloro a caminar a un campo cercano cuando fue privada de su libertad. Una semana después, encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición en las cañeras de San Manuel Cortés. Horas más tarde, la Policía Nacional arrestó a 2 hombres acusados del atroz crimen contra la joven, que era hija de un gerente de la municipalidad progreseña. Los imputados son ligados a varios casos de violación y secuestro, según las autoridades. Podemos decir que se trata de miembros de la Mara Salvatrucha que operan de esta forma. Ellos obtienen un blanco, le hacen seguimiento, le hacen un análisis y cuando encuentran un momento de vulnerabilidad cometen el hecho. De hecho, alias Galván tiene pendientes 3 órdenes de captura por secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir. Ante estos hechos, organizaciones feministas condenan la debilidad en el sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas, así como la impunidad que genera más violencia en un año donde la misma corre sin frenos. Responsabilidad del sistema de justicia, hay una responsabilidad de las entidades de seguridad y de los procesos de investigación también. Entonces, es importante decir esto, que sí, muchos de estos delitos realmente se cometen es porque los criminales, los femicidas, se encuentran en la calle. Valeria era una devota creyente cristiana, al igual que sus familiares. En tal sentido, la iglesia en la que se congregaba y otros ministerios emitieron acuerdo de duelo ante la violenta muerte. Entre tanto, la autopsia reveló que la bella jovencita tenía 3 impactos de bala en su cuerpo y fue encontrada con las manos atadas hacia su espalda. La investigación continúa su curso. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Qué triste, ve usted una jovencita que se ha pagado su vida en manos de estos criminales y nos solidarizamos por supuesto con la familia, no solamente porque es mujer, porque aquí hemos caído en un país donde no solamente la mujer vive en una inseguridad, sino también hombres, niños, ancianos. Definitivamente ya no hay más que hacer, si no es que las autoridades tienen nuevos mecanismos para poder contrarrestar toda esta ola de delincuencia, de criminalidad que está azotando al país. Cristina Escobar, vimos también las imágenes de la familia cuando daba ese último adiós a esta jovencita esta tarde en su sepelio. Con usted, buenas noches.
Buenas noches, licenciada. Así es, pues seguimos con estas tristes noticias. Cada vez pues la violencia, sobre todo en la zona norte de nuestro país, que golpea, y pues ya como usted lo ha mencionado, a eso de las 12 de la tarde, el mediodía, fue pues ya sacado su cuerpo desde la morgue aquí en San Pedro Sula y trasladado en una caravana hacia un cementerio en el Progreso Lloro, donde asistieron pues familiares, amigos, conocidos, también parte de toda la congregación de la iglesia donde ella también pues asistía, y diferentes iglesias, porque se unieron debido al impacto de esta noticia, donde pues esta joven Valeria Alvarado fue brutalmente asesinada y encontrado su cuerpo pues en alto estado de descomposición. Es por eso que no se le realizó un acto fúnebre como normal se realiza, con velatorio, con días de que pueden tener cuerpo en el ataúd y poder por lo menos llorar, por lo menos decir ahí está. No, esta vez pues a esta familia le tocó directamente, de que sacaron el cuerpo desde la morgue en San Pedro Sula, pues a darle cristiana sepultura. Al nomás llegar a este cementerio en el Progreso Lloro, pues su cuerpo ya fue sepultado a eso de la tipo 4, 5 de la tarde, entre lágrimas y una fuerte lluvia que ha caído aquí, sobre todo en la parte del Progreso Lloro. Pues así se despidieron los familiares y conocidos de esta joven de 20 años que tenía pues un futuro por delante, y como le mencionaba, por el estado alto de descomposición de su cuerpo, en cómo lo encontraron en unas cañeras aquí en San Manuel Cortés, pues no pudieron despedirse. No tuvieron tiempo y tuvieron que pues darle rápidamente la sepultura, y los familiares se retuvieron para dar algún tipo de declaraciones. Sin embargo, algunos de los compañeros que estuvieron a este sector del Progreso Lloro, pues al menos en lo que iba en la caravana, lograron a que un familiar hablara, y pues lo único que expresaron fue que ellos no iban a actuar, que todo se lo dejaban en mano de nuestro Señor Dios, nuestro Todopoderoso, y que sea Él quien vea pues que quiénes son los responsables de cometer este crimen, que según los familiares pues no saben de dónde salió estas personas para poderle cometer este acto, esta pues muerte que le han dado, y porque menciona que tampoco tenían enemigos. Así que es lo único que ha mencionado hasta ahora de esta tarde noche, y pues ya su cuerpo ha sido sepultado en un cementerio en el Progreso Lloro. Esto es lo que le podemos informar hasta esta hora. Lamentamos pues estas noticias que tenemos que dar desde la zona norte, y también pues con el permiso de las familiares dolientes vamos a una pausa comercial. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Y la Asociación de Jueces por la Democracia este día presentó una formal propuesta del anteproyecto de la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Además, señalaron que lo aprobado resulta inconstitucional al considerar que vulnera el equilibrio institucional y la independencia de los poderes del Estado. La ley del Consejo de la Judicatura sigue generando polémica en el país. La Asociación de Jueces por la Democracia presentó un anteproyecto de ley, el cual consta de 103 artículos. Un modelo esperan sea tomado en cuenta en el Congreso Nacional. El mismo establece que estaría conformado por 7 concejales y sería presidido por la actual presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando. Que nosotros presentamos y que tiene que ver con un modelo moderno y que ha establecido incluso a nivel de España y diferentes países de Latinoamérica la presidencia de la Corte conforme el Consejo de la Judicatura. Y esto por legitimidad y origen, la Corte Suprema no se puede dividir en 2 poderes como tal. Pero esto no significa que van a haber discrecionalmente atribuciones. Va a ser un consejo colegiado
que nosotros el plan que tenemos es que sea de 7 concejales. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, señaló que este anteproyecto debió ser revisado por todas las asociaciones de manera responsable. Además, denunció que existen alrededor de 100 nombramientos de manera irregular en la Corte Suprema de Justicia. La última juramentación que se hizo en cuanto a estos nombramientos es de una sobrina política de la magistrada presidenta del Poder Judicial. Es decir, que continúa realizando nombramientos no apegados a lo que establecen las leyes. Tienen que revisarlo todas las asociaciones y también tienen que involucrar a las asociaciones de sociedad civil para que puedan revisarlo y escuchar también. Creo que de manera unilateral no se pueden aprobar ni tampoco enviar un proyecto de ley que no haya sido debidamente revisado con responsabilidad y objetividad. Mientras tanto, profesionales del derecho esperan que la ley pueda lograr la separación de las funciones que tienen los magistrados con el Consejo de la Judicatura para evitar fallos judiciales arbitrarios. La participación ciudadana, más que todo de las asociaciones de jueces y también de los abogados de a pie, ¿verdad? Que esos son los que más sufren pues los embates que suceden aquí cuando no tenemos los jueces idóneos, ¿verdad? Se emiten fallos judiciales arbitrarios y eso es lo que se debe evitar y la única forma de obtener esto es mediante el concurso, la oposición, y en eso vamos a tener jueces que realmente tengan conocimiento. 10 años se van a cumplir desde que se declaró inconstitucional la ley que creó al Consejo de la Judicatura y que durante su funcionamiento dejó abusos y actos irregulares. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. En otros temas, el abogado Fernando González aseguró que el Estado podría enfrentar una demanda millonaria al negarle el derecho a la jubilación al general Romeo Vázquez Velázquez, agregando que se le debe pagar además una indemnización por los daños y perjuicios. Quiero que quede claro que la misma institucionalidad, el Estado de Honduras, le coartó el derecho a Romeo Vázquez Velázquez de su propia jubilación. Óigame bien qué es lo que hizo el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Mandó una directriz a lo que era el IPM, a la gerencia de IPM, para que se le coartara un derecho que por naturaleza o por antonomasia es un derecho adquirido y ganado. Fue cesado de su propia jubilación, ¿verdad? Y eso pues el Estado de Honduras tendría que resolver y pagar, ¿verdad?, la indemnización. Mientras tanto, el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, asegura que un juicio político contra Marlon Ochoa y el fiscal general debe ser bien analizado en el Congreso Nacional, recalcando que el comportamiento de estos dos funcionarios han dejado mucho que pensar en la sociedad hondureña. Tiene que discutirse de manera muy amplia. Si bien es cierto, el comportamiento de estos dos funcionarios ha dejado mucho que desear a todos los hondureños, y yo creo que hay que revisar el marco de la ley, pero creo que más que sacar a una persona tenemos que transformar las instituciones. No podemos permitir que esta historia se repita. Tenemos que asegurar que el sistema electoral y de democracia en Honduras sea sólido y que no tengamos en el futuro alguien que decide no. Y cambiando el orden de las noticias, diversos sectores políticos han comenzado a cuestionar si el Partido Nacional estaría dispuesto a aprobar reformas electorales como la implementación de la segunda vuelta presidencial, dependiendo de su conveniencia de cara a los próximos procesos de elecciones. La reciente publicación del expresidenciable Salvador Narrala, al afirmar que no habrá segunda vuelta porque el partido de gobierno no le conviene, ha dado un paso de debate político sobre el futuro de la reforma electoral en Honduras. Desde el Partido Nacional desmienten esta postura y mencionan que esto es una necesidad del pueblo y lo que se busca es que no se repita lo sucedido en las elecciones pasadas. No quiero referirme a lo que él dice. Yo quiero referirme a lo que nosotros estamos haciendo. Yo soy parte de la comisión electoral. Nosotros ya tuvimos encuentros, nosotros ya tenemos una agenda, nosotros entendemos la necesidad de las reformas electorales. A ningún hondureño, y mucho menos a ningún político, nos conviene tener una ley electoral que permita todos esos vacíos y que entonces nos den como resultado un proceso electoral como el que recientemente tuvimos.
Para analistas políticos, la resistencia a reformas profundas como la segunda vuelta o la modernización integral del sistema electoral responde más a intereses partidarios que a criterios técnicos, ya que históricamente las cúpulas políticas han mostrado poco interés en impulsar cambios que fortalezcan los mecanismos de control, fiscalización y transparencia. Temas que no están en la agenda de los políticos tradicionales que están acostumbrados a llegar a los puestos haciendo fraudes. Entonces no les interesa modernizar, actualizar los sistemas electorales. Y hay una cosa también que es importante. Una cosa es la reforma electoral y otra cosa es la reforma política. Y eso es fundamental, ¿verdad? Pero tampoco ninguna de esas cosas está en la agenda de la mayor parte de los que controlan el poder en Honduras. Mientras desde Libertad y Refundación aseguran, el debate sobre la segunda vuelta no debe convertirse en una propuesta simbólica, porque sí existe voluntad real de impulsar la reforma. Debe aprobarse con el tiempo suficiente para ser implementada técnica y jurídicamente en el próximo proceso electoral. Es que así lo piensan algunos, conveniencias, dependiendo de cada criterio que exista, ¿va? Espero que el Partido Nacional no esté aquí como tratando de engañar al pueblo hondureño, porque eso es lo que hacen. Después ahogan los temas, después los temas quedan en el aire y el pueblo hondureño sigue pidiendo reformas electorales estructurales para no tener estos grandes problemas que cada vez que vienen unas elecciones es un gran conflicto. En medio de posiciones encontradas, el debate sobre la segunda vuelta vuelve a evidenciar que las reformas electorales en Honduras siguen atrapadas entre intereses políticos y exigencias de legitimidad democrática. En Cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y siempre en temas políticos, un grupo de diputados del Partido Libertad y Refundación estaría preparando la creación de un nuevo movimiento interno con el objetivo de poder participar en las próximas elecciones primarias y postular a su propio candidato dentro de esta estructura partidaria. Compañeros diputados, hemos estado dialogando al respecto. Empezamos un nuevo proceso de dialogar, de escuchar a las bases y por supuesto con alcaldes, alcaldesas, y ahora este fin de semana estamos ya listos para empezar a visitar departamentos y comenzar más a fondo con este proyecto que le va a dar todavía un dinamismo mayor a Libre. No es una división, al contrario, es fortalecimiento y obviamente es dinamizar la democracia siempre. Seguimos con más noticias y siempre recordándoles a todos ustedes también que nos sigan a través de nuestras redes sociales como BTV Somos Todos Honduras en todas nuestras plataformas para que usted pueda tener una mejor interacción. Y es así como también le damos a conocer de lo que ha sucedido ese día. El presidente del Banco Central aseguró que las medidas de política económica y monetaria que está tomando el presidente Nasri Asfura están provocando que el riesgo país esté bajando, lo que permite que Honduras envíe un mensaje positivo a los inversionistas y extranjeros. Después de la tormenta llega la calma, reza un adagio popular. Y esto ha pasado con Honduras, ya que después de la constante crisis política que se enfrentó durante los anteriores 4 años, con la llegada de la nueva administración, el riesgo país se ha reducido de 2.09 que estaba en el 2025, bajó a 1.94% en enero de este 2026. Claramente es un mensaje contundente al mercado. Nosotros le estamos diciendo al mercado, estamos tomando las acciones correctas. Eso lo pueden ver reflejado en el ENVI. Si ustedes han observado, el riesgo país ha tenido una caída significativa, lo cual es positiva hacia el mercado.
El riesgo país es uno de los principales indicadores macroeconómicos que toman en cuenta los inversionistas extranjeros para colocar sus capitales en otros países. Los economistas aseguran que la reducción de este indicador refleja que la incertidumbre política que existía en el país ya ha desaparecido. Las calificadoras de riesgo más importantes nos están señalando que el riesgo país de Honduras está mejorando. Significa que estamos por el buen camino, que está desapareciendo esa incertidumbre económica que había sido provocada por la situación política, que el país se está estabilizando, que se está recuperando la institucionalidad. Por su parte, los empresarios aseguran que el nuevo gobierno tiene el gran reto de enviar un mensaje positivo para los inversionistas a nivel local e internacional, para evitar que más empresas se vayan del país, como sucedió en la administración de la presidenta Xiomara Castro. El gobierno actual, encabezado por el presidente Tito Afura, tiene la gran responsabilidad de trasladar ante el mundo exterior la confianza en este país que se llama Honduras, porque es lo que habíamos perdido en los últimos años. Recuerde que se nos estaban yendo muchas empresas del norte del país, particularmente de Choloma, Villanueva, Búfalo y otros sectores de por allá por San Pedro Sula, y esto era propio de la incertidumbre vivida en nuestra querida Honduras, propio del debilitamiento de nuestras instituciones. Los miembros del Gabinete Económico aseguran que las medidas en materia monetaria, cambiaria y económicas que está adoptando el presidente de la República, Narriad Fura, generan la confianza que necesita el país para que sea atractivo para las inversiones. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Y en otros temas, las autoridades de la Secretaría de Finanzas dieron a conocer que la Caja Única del Estado tiene un embargo que asciende a más de 4,000 millones de lempiras. Esto por procedimientos mal realizados al momento de despedir a los empleados. Desde la Secretaría de Finanzas se informó que la Caja Única del Estado se encuentra comprometida en más de 4,000 millones de lempiras por despidos mal elaborados en la administración anterior, lo que debilita los recursos del Estado. Embargos que está siendo víctima en este momento el Tesoro del Estado de Honduras. Tenemos ya más de 3.903 millones de lempiras embargados de la Caja Única del Estado por haber hecho malos despidos, malos procedimientos y en algunos casos por la misma aparente colusión que hay entre algunos funcionarios y también algunos abogados. El experto en economía, Julio Raudales, menciona que no es de asombrarse en esta situación, ya que en cada administración de gobierno se repite esta práctica y son cosas con las que debe lidiar el Estado cada 4 años. Antes era la escoba azul o la escoba roja, según fuera el gobierno, y pensando que el erario es la finca de cada uno de ellos cuando llegan al poder, ¿verdad? Creo que estas cosas hay que cambiarlas y toca, sin embargo, que el actual gobierno, que el Estado cumpla con sus obligaciones. El abogado Javier Sandoval es más directo y recomienda dejar las excusas a un lado y cumplir con estos pagos a los ex empleados despedidos. Es una cosa que no es novedosa, que no llama la atención a nadie, que todo el que llega dice el que se fue nos dejó en problemas, nos dejó esto, nos dejó aquello, pero yo creo que en ese sentido tienen que ser un poquito más creativos, más responsables, más profesionales y enfrentar las cosas. Por su parte, exfuncionarios aseguran que el gobierno anterior trató de mantener la masa salarial, aun cuando la gran mayoría era del Partido Nacional, para no afectar al sector trabajador. Lo primero es que cuando llegamos al gobierno, con la masa salarial completamente del Partido Nacional, lo que se buscó es trabajar con ellos. Algunos de ellos fueron removidos con justa causa y en los casos eventuales de que se hayan removido personas sin justa causa, pues los tribunales les conceden el derecho a la tutela judicial. El secretario de Finanzas también recalcó que muchas entidades estatales y abogados privados presentan cierto grado de colusión para afectar a las entidades del Estado en malos despidos, lo que ha derivado en embargos por malos procedimientos administrativos. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda.
Mientras para economistas, en cada contratación que realice el Estado debe verificarse la capacidad de los empleados para poder evitar los despidos innecesarios a futuro, ya que esto al final conlleva demandas y reintegros, generando así pérdidas económicas y acumulación de recursos por prestaciones, salarios caídos, entre otros. Por eso es necesario que se fusionen o se eliminan las que realmente realizan dobles funciones y que al momento del despido se haga analizando cada elemento, porque hay unos que realmente cumplen con los requisitos, ya han tenido varios años de estar en sus puestos y tienen los méritos necesarios para continuar, porque de lo contrario lo que se va a presentar es lo mismo, demandas laborales más erogaciones para el Estado en cada periodo de gobierno, que representan cantidades millonarias de recursos que podrían destinarse a invertir en obras de infraestructura, que es lo que el país necesita para ir generando crecimiento y desarrollo económico. También se habla de otros recortes y ver cómo se soluciona esta problemática de iliquidez de las finanzas públicas. Pero aquí lo que debería de hacerse es un análisis integral del sector fiscal, donde se analice cómo generar más ingresos al Estado. Siete de la noche con 51 minutos y continuamos con las noticias en Impacto BTV Estelar. Indignación en la colonia Perfecto Vázquez, en San Pedro Sula, donde los estudiantes del Centro Educativo José Hernán Ayala deben llegar a clases, vea usted, caminando entre el lodo y el agua acumulada. Con sus botas puestas, este docente que lleva 7 años en el Centro Básico José Hernán Ayala en la colonia Perfecto Vázquez de San Pedro Sula da clases mientras la escuela se inunda. Con apenas unos minutos de lluvia, la entrada se transforma en una trampa de lodo. Que me he venido en la obligación de poder comprar lo que son botas de hule para poder andar cómodo y pues que lo que es estas calles pues no nos afecten directamente. ¿Verdad? En lo cual pues tenga que afectar lo que es directamente lo que es la educación. Bueno, este es mi 7º año de estar laborando y creo que después de lo que viene siendo, bueno, del 2020 que vine acá, siempre existía el problema siempre de las aguas, solo que hasta hace como 2 años para acá, del 2024 para aquí, es como que ya el agua ha entrado al centro educativo con más fuerza y lo que es a veces pues hay lodo muchas veces. La problemática impacta directamente la asistencia. Según autoridades del centro, en días lluviosos la asistencia reduce hasta un 50%, ya que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos ante riesgo de caídas, enfermedades o llegar con el uniforme completamente sucio. Toda esta zona es una zona en la que las calles están horribles. Entonces, muchos papás optan por no mandar al niño. Y ese es un problema grave para el maestro, porque con la mitad del grado no se puede avanzar. Entonces necesitamos, por favor, que ya se solucione esta problemática, ¿verdad? Que nos puedan ayudar. Miren, con matrícula gratis se hizo bastante el año pasado, se instalaron canales, pero necesitamos barriles para recolección de agua, necesitamos que se terminen de poner los canales de agua lluvia de este otro lado. Esperaríamos que de igual manera nuestras autoridades también estuviesen pendientes y supieran que cuando ocurre este tipo de lluvias tenemos esta gran situación. En una zona donde muchas familias viven con recursos limitados, comprar botas de hule no es una opción para todos. Algunos niños llegan desde sectores cercanos caminando entre calles destruidas y llenas de agua. El llamado es urgente y directo a las autoridades competentes. Cámara de Carlos Montes para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar.
Ojalá la situación sea distinta para todos estos niños, los padres de familia que también tienen que ir a dejarlos a estos centros educativos y en estas condiciones bastante lamentables. Todos los niños merecen una educación digna en Honduras, empezando desde esas pequeñas cosas. Después la infraestructura y por supuesto todo su material que es sumamente necesario para que puedan seguir aprendiendo. En tanto también los padres, vea usted, alumnos y docentes del Instituto Dr. Alfonso Hernández del sector La Planeta en San Pedro Sula, también exigen a las autoridades que se finalice la remodelación de las obras, ya que no han podido iniciar las clases, de lo contrario amenazan con tomas en el Boulevard del Este. Reunión con la comisión enviada por la dirección departamental, el cuerpo docente, el patronato de la comunidad y los padres de familia y los estudiantes tomamos la decisión de tomar el bulevar a la altura del semáforo de la colonia Planeta. Estuvo tomado por un lapso de tiempo como acción de exigencia que se nos finalice el proyecto de construcción. Hemos tenido reuniones la semana pasada con la gente del FIS para saber cuál era la situación y la gente del FIS aduce que mientras no nombren ministro del FIS no van a poder darle continuidad al proyecto y eso significa que nosotros no vamos a poder atender a nuestros niños. No estamos recibiendo clase. O sea, nosotros estamos viniendo, el cuerpo docente se presenta a sus labores. Cambiamos completamente de información. La extorsión no solo asfixia, también mata. En los últimos 24 años, el sector transporte ha desembolsado más de 19.000 millones de lempiras para poder operar bajo la amenaza en uno de los momentos económicos más críticos que ha enfrentado Honduras. La extorsión en Honduras es un cáncer imparable. Se alimenta del miedo, amenazas de muerte, atentados y asesinatos que han cobrado la vida de conductores, ayudantes y empresarios del rubro. Comerciantes y transportistas, grandes y pequeños, han pagado más de 19.000 millones de lempiras en los últimos 24 años para poder operar y sobrevivir. El año 2025 el sector transporte a nivel nacional pagó 450 millones de extorsión. Escúchenlo bien. Hemos pagado 19.200 millones de extorsión en los últimos 24 años. Una cifra que da miedo hasta mencionarla. Más que se suma que el sector transporte ha pagado desde que inició la tasa de seguridad. Escúchenlo bien. Hemos pagado casi 600 millones. Hemos aportado para la seguridad, la cual todavía no ha disminuido la extorsión. ¿A nivel nacional estos datos? Estos datos son a nivel nacional. Durante más de 2 décadas, miles de familias han tenido que someterse al cobro ilegal impuesto por estructuras criminales que, según denuncian, operan con audacia frente a la ineficiencia de las autoridades. Ni siquiera el estado de excepción logró frenar el avance de estas redes, que han demostrado capacidad de adaptación y poder territorial. Valdría la pena que ya de una vez por todas nos digan si hay capacidades para poder detener este influjo negativo, delictivo, criminal que se está dando, porque esto lo que hace es que la gente pierda la confianza. Óigame, si hasta la chiclera paga extorsión, pues. Mientras tanto, la economía se resiente, rutas paralizadas, incremento en el pasaje, cierre de pequeños negocios y pérdida de empleos son parte del impacto colateral de este delito que sigue golpeando el bolsillo de los hondureños. El delito de extorsión debe considerarse un delito de orden público, es decir, que no requiera de una denuncia para ser perseguido y que puedan actuar de oficio de las autoridades. Es por eso que nosotros estamos solicitando también que, además de implementar tecnología, se refuerce con el cambio del marco jurídico y tener un equipo de reacción inmediata. Ante la presión social, la Policía Nacional promete resultados en los próximos días y asegura preparar acciones contundentes contra estas estructuras. Muchas veces uno de los principales problemas es que hagamos procesos reactivos y nos hemos dado el tiempo para darle seguimiento a personas que están involucradas en este tema y muy seguramente en los próximos días ustedes van a ver sendas operaciones en ese sentido. Eso va a causar mucha satisfacción al país, pero debemos de atacar el nodo, debemos de atacar lo que sostiene la extorsión, debemos de encontrar el centro de gravedad.
Sin embargo, distintos sectores advierten que sin un verdadero blindaje jurídico acompañado de estrategias modernas y una operatividad efectiva, el combate seguirá siendo insuficiente. Denuncian que muchos capturados recuperan su libertad y pocos enfrentan condenas ejemplares. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bien, nos vamos totalmente en vivo con Berenice Amaya, quien se encuentra desde Senaos para informarnos cuáles serán las condiciones del clima durante estas próximas horas. Berenice, cuando ya incluso se ha reportado lluvias en otros lugares como en el Progreso Lloro. Adelante con usted, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, aquí en la capital también ya se ha registrado un frío y una leve llovizna, pero me acompaña el pronosticador de turno de Senados Copeco, Jeffrey Flores, para que él nos amplíe información de cómo estará el clima en las próximas horas. Así es, pues como lo hemos mencionado, días previos desde aquí de Senados, pues tenemos el ingreso de esta masa de aire frío ya sobre el territorio nacional, lo cual pues ha generado esas temperaturas a horas de la noche, como hemos observado, y acumulados de precipitación importantes, más que todo en la región de la costa norte, en los departamentos de Cortés, en Atlántida, inclusive en Colón, Islas de la Bahía, en los cuales han rondado entre 20 milímetros y estos esperan que van a seguir aumentando. Igualmente para la parte central y occidental ya miramos estas lloviznas y van a continuar para las próximas horas, inclusive de todo el día de mañana. Importante el llamado a la población hondureña. Así es, pues invitamos a la población que se encuentre en estas regiones. Principalmente es probable que los niveles de ríos vayan a ir aumentando y podamos tener algunas crecidas repentinas en las regiones urbanas, por ser de San Pedro Sula. Las temperaturas van a ascender, así que recomendamos a los pequeños y adultos de la casa estar abrigados. Igualmente a la población que viaja al interior del país, tendremos presencia bastante de niebla, lo cual estar con precaución y mantener las velocidades. Muchas gracias a Jeffrey Flores, quien es pronosticador de turno de Senados Copeco y nos amplía esta importante información. Yo retorno al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice, gracias por la información y bueno, a tener todas las medidas de precaución, sobre todo en estas zonas como las que está viendo usted en este momento en el Progreso Lloro, fuertes lluvias que se han registrado con algunas calles inundadas. Por supuesto, vemos a las personas transitando pese a la gran cantidad de agua que se ha acumulado. Alguna irresponsabilidad también podemos mencionar por su parte, debido a que pues en cualquier momento usted no sabe ni sobre qué se puede parar. Vea las motos cómo van avanzando y esto puede ser de mucho peligro y poner además en una condición bastante compleja la vida de cada uno de ellos. Así que usted sea más prudente y tome las medidas de precaución. Aquí en Tegucigalpa algunas lloviznas y también aparte del frío que ya se había anunciado por parte de las autoridades. Y con esta información llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Recuerde siempre informarse con Impacto BTV matutino a las 6 a.m. seguido Diálogo de Impacto y Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.